empezar a grabar. Así que, muchachos, hoy vamos a ver lo que viene siendo el teorema del seno y del coseno, ¿sí o qué? Vamos a ver en qué caso se utiliza, algún que otro ejemplo y pues nada, a darle, muchachos, darle duro, darle matraca. Les demostraría también de dónde salen los teoremas, pero pues eso no nos interesa en esta clase. Quizás al final se los muestre, pero por ahora no es de relevancia. Así que vamos a empezar, vamos a ver, vamos a ir con el teorema del seno, ¿ok? ¿Qué es el teorema del seno? Fácil, si yo tengo un triángulo, cualquiera, no me importa qué tipo de triángulo sea, puede ser el que sea, puede ser equilátero, eh, isósceles, oblicuo, rectángulo incluso, cualquier triángulo, el que sea, se me van a cumplir estas condiciones. Déjenme yo. Tu. Vamos a irnos numerando. Este lado este ángulo de aquí vamos a llamarlo ángulo A y a su lado opuesto vamos a llamarlo A. Ven, los ángulos se van a denotar en mayúscula pues porque así siempre ha sido ya. Nada más que decir. Este ángulo vamos a llamarlo B y su lado opuesto va a ser B. Este ángulo vamos a llamarlo C y vamos a llamarlo C y este lado se va a hacer C. ¿Ok? ¿Qué nos dice el teorema del seno? Que nosotros podemos relacionar los senos de los ángulos con sus lados. ¿Cómo? De esta forma, el lado sobre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a cualquiera de los otros lados sobre el seno pues del ángulo opuesto a ese lado y lo mismo pues con el otro lado faltante, ¿no? Esto nos indica el teorema del seno. Esto es una triple pues igualdad, si se dan cuenta, podemos utilizar, por ejemplo, lo que vendría siendo esta y esta, o esa y esta, o esta y esta, ¿ya? Se pueden pues utilizar porque es una igualdad, ¿ya? Esto nos da una relación pues entre estas tres cositas. Entonces, con esto podemos ya definir en qué casos podemos utilizar teorema del seno, ¿no? Primer caso, cuando nos dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Cómo así? Por ejemplo, a mí me dan el valor de A y de B. Y de paso me dan el valor del ángulo B. Si se dan cuenta, yo puedo utilizar esta relación que tengo aquí. Ya yo conozco A, conozco B, bueno, conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el ángulo B, simplemente puedo despejar para descubrir el ángulo A, ¿sí o qué? Para este caso se utiliza el teorema del seno, ¿ok? ¿Para qué otro caso? El caso contrario, ¿no? Que me den, esto significa ángulo, muchachos, que me den, y esto se supone que es una L, que me den dos ángulos y el lado opuesto
a uno de los dos ángulos. ¿Cómo así? Mismo ejemplo. Vamos a ver que nos dan el ángulo A y el ángulo B. Déjenme yo aquí, solo. Nos dan ángulo A, nos dan ángulo B y nos dan el lado A, ¿sí o qué? Si ustedes se dan cuenta, nosotros volvemos y utilizamos esta igualdad, esta relación que tenemos aquí. Ya conocemos el lado A, ¿sí o qué? Conocemos el ángulo A también y conocemos el ángulo B. Si se dan cuenta, podemos despejar para descubrir cuánto vale pues el lado B, ¿sí o qué? Para ese caso, también se utiliza. ¿Ya? Clarito hasta ahí. ¿Dudas, comentarios? Ninguna. Y hay un tercer caso que voy a llamarlo como pues el caso 2.1. Ya les muestro por qué. Que me dan, por ejemplo, dos ángulos y un lado no opuesto a esos ángulos. ¿Qué hago yo en este caso? Fácil, muchachos. Ustedes saben que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180, ¿sí o qué? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. El ángulo, me dan el ángulo, pues, el ángulo A, me dan el ángulo C y me dan el lado B. Si ustedes se dan cuenta, pues yo no puedo hacer la relación porque, a ver, tengo el lado B, pero tengo este lado, ¿sí o qué? Tengo este ángulo, pero tengo este ángulo. No puedo hacer ninguna relación en este caso, si se dan cuenta, ¿por qué? Porque las relaciones son en parejitas nomás. Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo estos dos ángulos, tengo este y este, ¿sí o qué? ¿Qué hago yo? Simplemente despejo a B. Y yo sé que B va a ser igual que pues 180 menos A menos C. B va a ser igual a la resta de los dos ángulos a 180. Y con eso pues ya yo sé cuánto vale A, bueno, cuánto vale B, digo, ¿sí o qué? Y ya sabiendo cuánto vale B, yo puedo pues ya utilizar la relación, ¿sí o qué? Eso yo lo considero como un caso especial, pero pues que también sirve para aplicar el teorema del seno. ¿Sí queda entendido hasta ahí, muchachos? ¿Puedes repetir la parte de eso de los ángulos internos? O sea, se supone que ya conocemos A y C y Ujú. estamos buscando un ángulo nuevo. Sí, ustedes saben que la suma interna de los ángulos de un triángulo va a ser igual a 180, ¿sí o qué? Entonces, si yo conozco ya dos ángulos, yo esos dos ángulos se los puedo restar a 180. ¿Y qué me va a quedar? Pues el tercer ángulo que yo no conozco. ¿Por qué? Por la relación esta que tengo aquí. Que la suma de esos tres ángulos tiene que ser sí o sí igual a 180. Y ya, si yo conozco dos ángulos, pues yo sé cuánto vale el otro. Por ejemplo, vamos a hacerlo con números. Por ejemplo, que el ángulo A vale 45. No conocemos el ángulo B y que el ángulo C vale, no sé, 60 grados, por ejemplo. ¿Cuánto vale el ángulo, pues, de 180? Si nosotros, pues, vamos sumando, pues, 45 más 60, eso da 105 grados. ¿Ves? Bueno, más 105 grados, ¿sí o qué? Eso va a ser igual a 180, ¿sí o qué? Entonces, pues ya yo paso ese 105 a restar y me va a quedar 180 menos, eh, lo que es menos 105 grados, ¿sí o qué? Entonces, pues si hacemos esa resta,
Eso nos va a dar 75 grados, ¿sí o qué? Entonces, pues, si se dan cuenta, si yo tengo dos ángulos, pues puedo hallar el tercero con esta relación y puedo utilizar el teorema del seno. ¿Sí o qué? Sí quedó entendido esa partecita. Sí, ahora sí. ¿Cómo así, Ángel? Así es, Felipe. Ángel especifica, se refiere a del ángulo, ¿sí o qué? Si conoces este ángulo, tienes que cumplir otras dos condiciones. Aquí pues tienen los ejemplos. Marica, Estos son pues los tres casos. Hay otro caso más, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo pues los tres lados y tengo un ángulo, pues eso se remonta al primer paso, ¿sí o qué? No, tú solo con teniendo solo ángulos no puedes descubrir lados. Mínimo, mínimo, debes de saber un lado, como mínimo. Sin lados no puedes descubrir nada. Tienes que saber como mínimo uno. Juan José, qué pena. Para el teorema del seno mínimo un lado. Si no tiene un lado, paila, ya no aplica. O sea, pues, a ver, sí, están dando ejemplos, pues, muy específicos de, pues, teniendo un triángulo, pero por lo general, por no decir que siempre ponen triángulos oblicuos. ¿Cómo así que sus tres lados y sus tres ángulos son completamente diferentes? No tienen nada igual. Por lo general hacen teorema del seno en esos casos. Entonces, pues, si ustedes son conscientes aquí, necesitamos Ángel, pues en la mayoría de casos puedes necesitar calculadora, pero te ponen los ángulos especiales que ya todo el mundo se los debería de saber y si no te lo sabes, hay una clase de trigonometría que explicamos eso bien bacano. Si el ángulo es recto, ya no se aplicaría el teorema del seno, porque se genera una redundancia. Bueno, pero ya hayan notado esto, voy a mostrarles el ejemplo de qué pasa pues con un triángulo pues rectángulo, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí o qué? Es que realmente la demostración del teorema del seno sale de un triángulo rectángulo, pues, pero no vamos a hacer eso aquí. Por ejemplo, pues ya conocemos este, ¿sí o qué? Solo con conocer el otro ángulo sabemos cuánto vale, pues, el otro ángulo, ¿sí o qué? Vamos a suponer que los conocemos, ¿sí o qué? A los dos.
Va, ¿sí o qué? Si te das cuenta, teorema del seno solo lo vas a poder aplicar para lo que vendría siendo los lados. Porque, date cuenta, si tú aplicas teorema del seno con la hipotenusa, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la hipotenusa sobre el seno de 90, que va a ser igual a, pues, los otros lados, ¿no? Lo que vendría siendo, pues, vamos a llamar a este A cateto A y a este cateto B, ¿no? Vamos a llamar, por ejemplo, A sobre el seno, vamos a llamar a este ángulo A y este ángulo B, seno de A. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Entonces te va a quedar que la hipotenusa es igual al lado A sobre el seno de A. Pasas el seno a multiplicar y la hipotenusa a dividir, ¿y qué te va a quedar? Que el seno de A es igual a A sobre el seno, sobre la hipotenusa, ¿no? ¿Y qué es el seno de A? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya vas a llegar a una redundancia. Pues no es necesario que apliques teorema del seno en un triángulo rectángulo. Sí se entiende, ¿no? De aquí, pues ustedes pueden extrapolar esto con, pues extendiéndolo por aquí, por ejemplo, y aquí pueden hacer la demostración de lo que vendría siendo el teorema del seno, porque pues le pueden igualar este ángulo con este, porque pues este sería el cateto opuesto, ¿no? Pues vamos a hacerlo aquí rapidito. Vamos a llamar a este ángulo pues D, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a llamar pues, vamos a ponerle a este lado de aquí otro nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, D minúscula. O vamos a llamar este A sub, sí, aquí, por ejemplo, ¿no? Y facilito, sencillito. Entonces, ¿cómo sería el seno de esto, no? Sería el seno de D, sería igual al cateto opuesto, vendría siendo A, sobre pues la hipotenusa, ¿no? Vendría siendo A phi, ¿verdad? Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos igualar estas dos señoritas, ¿no? Nos va a quedar seno de A sobre H igual a A y seno de D, bueno, sobre H no, por H, disculpe, y este por A prima igual a A. Podemos igualar estos dos señores, ¿sí o qué? Porque pues son iguales a A, entonces nos va a quedar que seno de D por A primita va a ser igual al seno de A por H. Si se dan cuenta, pasan esto a dividir y esto a dividir, o los senos los pasan a dividir y les va a quedar pues la demostración del teorema del seno, que pues los lados, los lados divididos sobre los senos de sus ángulos opuestos son iguales entre sí. Una demostración fácil, sencilla, sencillita. Vean, al final sí terminé demostrando esto. Qué charada. Bueno, eh, sí queda entendido. Si no entendieron, no hay problema, pues podemos continuar. El punto es que hayan entendido en qué caso se aplica el teorema del seno, ¿sí o qué? Vamos a hacer una pregunta. Claro. En caso de que, no sé, en vez de A sobre seno de A, fuera B sobre seno de B, entonces sería seno de B igual a B sobre la hipotenusa. Es que mira, si yo tengo esto
Por ejemplo, yo tengo esto. Paso esta a multiplicar y esta a multiplicar me va a quedar así. ¿Sí o qué? Hasta ahí no ha alterado nada, ¿sí o qué? Entonces paso este seno a dividir y este seno a dividir y ¿qué me va a quedar? No importa si yo pongo los senos abajo o los senos arriba, va a ser exactamente igual. Lo que tengo que darme cuenta es que si pongo lados arriba, todos van arriba y si pongo lados abajo, todos van abajo. El orden no importa. Punto es que todos estén orientados hacia un mismo sentido, por así decirlo. ¿Sí o qué? Dale, Ángel, no te preocupes. Y quedará la grabación. Bueno, dudas, comentarios. Diga, Andrés. No sé si tiene que ver con el tema, pero cuando hablamos de los ángulos internos, y es que lo había visto como en un problema, en una pregunta, que nos pedía que con el ángulo interno calculáramos el ángulo externo creo que era así, era como un triángulo. Bueno, mira, eso es fácil, sencillo, para toda la familia. Vamos a suponer que esto es como un camino. En ese camino hay un triángulo. Yo que ves ese triángulo de aquí. ¿Qué es un ángulo interno? Pues el ángulo que está simplemente dentro del triángulo, este señor de aquí. Vamos a llamarlo beta. ¿Qué es el ángulo externo? El ángulo que forma el ángulo llano, pero que está fuera del triángulo. Vamos a llamarlo, no sé, alfa. ¿Qué condición cumple? Que alfa más beta igual 180. Algo, una propiedad que me acuerdo claramente, evidentemente, porque es muy útil, pues cuando estudias geometría euclidiana, es que si yo tengo, por ejemplo, esto no me deja mover, no me lo deja mover. Bueno, supongamos que eso es recto, supongamos que eh, esto se puede demostrar que este ángulo de aquí es beta, vamos a llamar a este ángulo de aquí, no sé, teta, y este ángulo de aquí es teta, ¿ya? Y vamos a llamar a este, no sé, lambda, por ejemplo. Entonces, pues a ver, cuando se refiere a ángulo externo es simplemente pues el ángulo que está afuera y pues tienes que ver a qué vértices se están refiriendo. Pero pues en la mayoría de sus casos es simplemente sumar el otro ángulo, pues los otros dos ángulos que no son el de él. Porque si te das cuenta, este señor de aquí más este da 180. ¿Y cuánto es la suma de estos tres señores de beta más lambda más teta? También es 180, ¿sí o qué? Si te das cuenta, a beta se le está sumando pues mismo número para que dé 180. Entonces este señor de aquí tiene que ser igual a la suma de estos dos señores. Por lo general, al menos que sea un triángulo todo raro, siempre se cumple esa condición. Por lo general. Ok. Avancemos, ¿no? Si Andrés quedó
con la duda resuelta. Si tiene algún ejercicio, también puede mandarlo aquí por el chat de Zoom para que lo veamos y algo. Ahora continuemos, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Teorema del coseno, ¿no? Es lo que sigue. Teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Si nosotros tenemos un triángulo, cual sea, y nosotros conocemos dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos, yo puedo aplicar el siguiente teorema, que el lado que desconozco al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de los otros lados por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, o el ángulo opuesto al lado que vamos a buscar. Eso nos dice el teorema del coseno. ¿En qué casos utilizarlo? Vamos con el primero y pues el que ya comenté al inicio, ¿no? Cuando yo tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? El ángulo entre ellos. Cuando yo tengo este caso, pues, si se dan cuenta, yo tengo estos dos lados, conozco este ángulo es el que está comprendido entre ellos dos, ¿sí o qué? Puedo aplicar esta fórmula para poder hallar cuánto vale C, ¿ok? ¿Cuándo también puedo aplicarlo? Cuando conozco los tres lados. ¿Cómo así? Si yo conozco estos tres lados, ustedes se dan cuenta que puedo saber el ángulo. ¿Cómo lo sé? Bueno, toca hacer un despejito aquí sencillito. Pasamos estos dos a restar, quedaría que C a la 2 menos A a la 2 menos B a la 2 es igual a menos 2AB por el coseno de C, ¿no? Pasan a dividir menos 2AB, nos va a quedar C a la 2 menos A a la 2 menos B a la 2 sobre menos 2AB igual al coseno de C y pues hago arcoseno, ¿no? Entonces me va a quedar que el ángulo C va a ser igual al arcoseno de pues todo esto que está aquí, ¿no? C a la 2 menos A a la 2 menos B a la 2 sobre menos 2AB. Ojo, esto sí, yo conozco los tres lados. Y pues claramente el ángulo comprendido entre ellos. Para esos dos casos sería lo único que ustedes utilizarían teorema del coseno. Claramente, evidentemente, por ejemplo, si yo conozco este ángulo, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Me dan el ángulo A, me dan el ángulo B, me dan este ángulo que es opuesto a B, que es B mayúscula, y este ángulo opuesto a A, que es A mayúscula. Si ustedes se dan cuenta, yo con estos dos ángulos puedo hallar el ángulo comprendido entre ellos, ¿sí o qué? Y si yo conozco esto, puedo aplicar teorema del coseno, pero, ¿para qué? Pues realmente depende del caso, pero en la mayoría, a mí se me hace que hacer esto es un poco más como largo, complicado, ¿no? Si se dan cuenta, si yo conozco estos dos ángulos y conozco este ángulo, porque pues si conozco dos, conozco los tres, puedo aplicar teorema del seno, que es este lado, este ángulo y este lado. O pues con A también. Ya, por eso es que pues para el teorema del coseno
más que todo se especifican estos dos variantes de estos dos casos. No hay como que más cosas así, raritas. Diga, Juan, va a hablar ¿Yo? usted. Ah, no, no. No, pues igual simplemente iba a decir que más que todo, el que más podemos ver en el examen es el primero, ¿no? Porque digamos, para poder calcular un arcoseno de, no sé, un coseno, de un ángulo, un coseno, es complicado, Depende, ¿no? no te lo ponen. Si lo ponen, entonces sí tocaría. Por ejemplo, te ponen cuánto vale el arcoseno de, de raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale eso? Y el ángulo está comprendido entre 0 y pi medios. ¿Cuánto vale, Juan? Dígalo rápido. 5, 4, 3, Yo también, 2, yo que también 1. puedo usar esos 45. Perdió. ¿Qué? Este señor pues vale 45 grados, ¿no? Eso dije. No, no lo dijo. Yo no lo Ah, escuché, yo no lo escuché. esa es la grabación. Está la grabación, ahorita vamos a revisarla para que vea que no se escuchó. Hmm, Mm, Nada, Ángel, no diga mentiras por convivencia, no digan mentiras por convivencia. Bueno, considero que eso sería todo, pues, en cuanto al teorema del seno y el coseno. ¿Tienen dudas, comentarios, preguntas? Juan José, ¿puede repetir la definición del teorema de seno? Digo, el coseno que hice. El teorema del coseno es cuando me entregan un triángulo, yo conozco bueno, conozco dos de sus lados, conozco el ángulo que está comprendido entre esos dos lados, puedo aplicar que el lado que no conozco al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de esos lados que conozco por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados. Si ustedes son perspicaces, se dan cuenta que si yo aplico esto para un triángulo rectángulo, este coseno, ¿cómo me va a quedar si yo conozco esto de aquí? Y quiero hallar la hipotenusa. ¿Cómo me va a quedar? Que el coseno de 90 va a ser igual a 0, ¿sí o qué? Entonces, toda esta parte se vuelve 0 y me queda un simple y llanito teorema de Pitágoras, ¿sí o qué? Juan José, cuando te refieres hacia el cuadrado, es el valor del ángulo, ¿sí? No, C es el lado. Ah, ok, perdón. Vale, gracias. Juan José, ¿cuándo podríamos ver una clase sobre el plano cartesiano? Uf, el plano cartesiano. Que, a ver, eso, plano cartesiano es un tema muy amplio. Tendrías que ser un poquito más específico sobre qué te gustaría ver del, del plano cartesiano. Todo.
Bueno, vamos a ver ejemplitos, ¿no? Ejemplos prácticos, ejemplos del teorema del seno y el coseno. Juan, ¿sabes qué es la proporción áurea? Sí, por que si le explica que no, o sea, en sí yo no sé qué es, yo solo sé que pues siempre que aparece algo así bien trambólico, pues se supone que así define la función logarítmica, si no estoy mal en cuestiones polares, ¿no? O sea, tengo idea de lo que es, pero pues tampoco para explicarlo. Sí, dale, Andrés. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a comentar? Ah, sí, los ejemplos, ¿no? Vamos a hacer ejemplos sencillitos, ejemplos básicos, ejemplos, pues sencillos que son. Bobolicones. Supongamos que tenemos un triángulo de lados, de lado 8. No me gusta la superescribir, espera. De lado 8 y de lado 7. Y que conocemos su ángulo que vale, que vale 30 grados, por ejemplo. ¿Cuánto vale el otro ángulo, el otro lado que no conocemos? Ok, vamos a averiguar este lado que no conocemos. Voy a llamarlo X, ¿ok? Voy a ver si me deja mover todo, espero y sí, que no sé, chascle. Bien, me dejó moverlo. Feliz. Ok, vamos empezando por partes, ¿no? Si se dan cuenta, yo no puedo hallar este lado directamente. Me toca hallar primero este ángulo de aquí, ¿sí o qué? Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Tenemos pues que el seno de 30 sobre 7. ¿Por qué sobre 7? Porque pues es su ángulo opuesto. Va a ser igual. Vamos a llamar a este ángulo de aquí, no sé, alfa, por ejemplo. Va a ser igual al seno de alfa sobre 8. ¿Por qué? Porque es su ángulo opuesto. Pasamos el 8 a multiplicar, nos va a quedar 8 por... ¿Cuánto es el seno de 30? Un medio, ¿verdad? Todo esto sobre 7. Todo esto igual al seno de alfa, ¿sí o qué? Entonces me va a quedar 4 séptimos, que va a ser igual al seno de alfa, ¿sí o qué? ¿Un medio? ¿Cómo? Sí, el seno de 30 es un medio. Ah, ya. Ok. Entonces, pues ya sacamos arcoseno de 4 séptimos, ¿no? Y eso nos vendría dando aproximadamente, la Nacho no nos va a dejar aproximar, nos va a poner cosas que debamos de saber. Ahorita vemos un ejemplo más o menos. Eso nos va a dar que el ángulo es aproximadamente 34,5
85 grados, ¿sí o qué? Y ya teniendo nosotros este grado, este ángulo, podemos saber este otro, ¿sí o qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues 30 grados, vamos a llamar este ángulo teta, más alfa, pero alfa ¿quién es? 34,85 grados, más teta es igual a 180, ¿sí o qué? Nosotros podemos pasar esto a restar al otro lado y nos va a quedar simple y llanamente que teta es igual que 180 menos 30 menos 34,85, ¿no? Y eso nos va a dar que teta vale 115 grados, coma 15. ¿Sí o qué? Entonces ya teniendo ese valor, podemos hallar el valor de este lado, ¿sí o qué? Eh, porque escribo tan desorganizadamente. Permítame un momento. Sería que el seno de 30 sobre 7, bueno, realmente en este caso podemos aplicar los lados arriba porque lo que queremos es un lado, ¿verdad? Entonces sería que 7 sobre el seno de 30 va a ser igual a el lado que no conocemos sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Qué cuánto es? 115,15 grados. ¿Sí o qué? Despejamos a x, nos va a quedar que x es igual a 7 por el seno de 115,15 grados sobre el seno de 30 grados, ¿sí o qué? Entonces, si nosotros metemos eso a la calculadora, esto nos va a quedar aproximadamente, será 12,67 unidades. Y esa pues sería la respuesta. Eso es lo que vale este ladito. ¿Sí o qué? ¿Quedó clarito, clarito, clarito? ¿O dudas, comentarios? Juan José, una pregunta a vos. Eh, ¿Dónde está? Allá en donde pusiste seno alfa, bueno, 4 séptimos igual a seno de alfa. Despejaste seno como arcoseno, ¿sí? Y ahí te dio Sí, aproximadamente 34,85. sí. Nosotros en el examen, bueno, si salí en el examen, ¿cómo podríamos deducirlo? En el examen te van a poner cosas que tú deberías de saber. Ellos, por lo general, yo porque esto me lo inventé en 3 segundos, pero a ver, ellos tienen más tiempo y ellos van a hacer los cálculos para que, por ejemplo, te quede el arcoseno de raíz de 3 sobre 2, por ejemplo, o el arcoseno de 1/2, o el arcoseno de 1, bueno, no de 1, nunca va a quedar 1, va a quedar, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2. Te van a poner estos ejemplos así, que queden así, ¿ya? Vale, gracias. ¿Dudas, comentarios?
Vamos a hacer el ejercicio que mandó ahí este Juan. A ver, pero para eso es más fácil no utilizar el teorema del seno. Pero vamos a hacerlo por teorema del seno, ¿sí o qué? El ejercicio lo tienen ahí en el chat. A ver. Se construyó una rampa de 10 metros de altura con una base de 20 metros. El valor del ángulo que se le debe incrementar al ángulo para que la altura de la rampa sea igual a 15 metros sin cambiar la medida de la base satisface a la siguiente igualdad. Nosotros ya no habíamos hecho este ejercicio o lo hice yo solo. Yo que me cuente, creo que no. No, yo creo que lo hice yo solo. No lo hemos hecho, ¿verdad que no? No, yo espero y no. A ver, vemos esto aquí, vemos esto aquí, tenemos que este va por aquí y tenemos que este va por acá. ¿Ok? Tenemos que de aquí a aquí vale 10, que esta base vale 20, ¿sí o qué? Y que de aquí a aquí vale 5, ¿sí o qué? Este de aquí a aquí es el ángulo alfa y este de aquí a aquí es el ángulo teta, ¿sí o qué? Eso nos quiere decir el ejercicio. Nos preguntan el valor del ángulo teta que se le debe incrementar al ángulo alfa para que la altura de la rampa sea igual a 15 metros sin cambiar la medida de la base satisface a la siguiente igualdad. ¿Qué se hace primero que todo? Hallar esta hipotenusa, porque pues esto es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo se hallaría? Fácil, es 20 a la 2 más 10 a la 2, ¿no? Entonces sería 400 más 100, ¿sí o qué? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces sería 500 y a eso se le saca pues raíz cuadrada, ¿no? Y eso pues va a quedar como 10 raíz de 5, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque pues entonces puede escribir como raíz de 5%, ¿no? Y pues 100 se puede escribir como pues 5 por 10 a la 2, ¿no? Entonces por eso sale. Entonces pues ya tenemos el valor de la hipotenusa, ¿no? Que vale 10 raíz de 5. ¿Sí o qué? Y, y si se dan cuenta, nosotros podemos hallar el valor de esta otra hipotenusa que está por fuera, ¿sí o qué? Que sería igual que esto, pero ya aquí no sería 10, sino que sería 15. ¿Por qué? Porque pues esto es peladito completo. ¿Sí o qué? Bien hasta ahí. Entonces pues ya no sería 100, sino que sería 225, ¿sí o qué?
Entonces ya no sería 500, sería 625. Y pues la raíz de 625 es pues 25. ¿Sí o qué, muchachos? Sí, 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 sí. Estaba dudando por un momento. Entonces, pues, esto vale 25. Entonces, si se dan cuenta, tenemos los tres lados y tenemos el ángulo que queremos saber. Entonces, pues, muchachos, teorema del coseno. ¿Por qué el teorema del coseno? Porque ya hice el ejercicio por teorema del seno y no me dio. Eh, Entonces, ni los muevo por aquí. Y vamos a ir resolviendo, ¿no? Vamos a hallar este ángulo, entonces el opuesto sería ese, sería 5 a la 2 igual a estos 2 al cuadrado, es decir, 25 a la 2 más 10 raíz de 5 a la 2 menos 2 veces 25 por 10 raíz de 5 por el coseno del ángulo teta. ¿Sí o qué? Entonces, pues vamos resolviendo, ¿no? Sería, vamos a ir pasando estos a restar enseguida. 5 por 5, 25. 25, 25, 25. Sí, 25, 25, sí. 25 a la 2 sería 625. 10 raíz de 5 a la 2 sería 500, ¿sí o qué? Y eso pues sería igual a menos. Vamos a multiplicar 2 por 25 por 10 raíz de 5 y quedaría menos 500 raíz de 5. Todo esto por el coseno de teta. ¿Sí o qué? Entonces, pues resolvemos esta rectica. Nos va a quedar 25 menos 625 menos 500, ¿sí o qué? Nos va a quedar menos 1100. Menos 1100 sobre menos 500 raíz de 5, ¿sí o qué? Se va menos con menos, se van este 2 con este 2 y eso va a ser igual al coseno de esta, ¿sí o qué? Entonces, pues ya nos queda 11 sobre 5 raíz de 5 igual al coseno de teta. Entonces ya simplemente es racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Multiplicar por la raíz que está abajo, tanto arriba como abajo, ¿sí o qué? Entonces, si se dan cuenta, raíz de 5 por raíz de 5 da 5 y 5 por 5, 25. Entonces nos va a quedar 11 sobre 25 por la raíz de 5 y eso va a ser igual al coseno de teta. Y pues efectivamente creo que es la segunda opción de respuesta, creo. La sé, pero sí. Eso la sé. Sí, porque la verdad yo también empecé a hacerlo por el teorema del seno y no me dio. Hasta que saqué esas dos hipotenuses y me di cuenta que, no, teorema del coseno. Bueno, aquí está el ejemplo del teorema del coseno, ya uno y uno, facilito, sencillito. ¿Sí o qué? ¿Dudas, comentarios? ¿Se perdieron en algún paso? ¿No entendieron algo? ¿Quedaron gringos? ¿O quedaron iluminados?
Ninguna duda, Juan José. Solo falta copiar. Bueno, avisa cuando ya haya copiado, que borro todo enseguida. Bueno. Bien, ya, eso es todo. Eso es todo lo de teorema del seno y coseno. Pues, si tienen algún ejercicio que quieran, que quieran que resuelva, pueden mandarlo por el chat. Porque pues yo considero que con estos dos ejemplos que ya mostré, pues queda todo listo, Wiris. Bueno, yo creo que en lo que va esta primera parte, yo creo que ya esta parte de lo que vendría siendo teorema del seno y coseno la hemos finalizado, así que voy a dejar de grabar esta parte. Un momento.